Señor, queremos estar delante de tu presencia hoy con la firme intención de estudiar tu palabra y encontrar en ella las verdades que son aplicables a nuestra vida cotidiana. Señor, que al estudiar tu palabra, que al escudriñarla podamos no solamente aprender conceptos, frases, palabras, sino que podamos aplicar, Señor, a nuestra vida, porque nosotros queremos hacer lo que tu palabra dice, ser hacedores y no solamente oidores de tu palabra. En esas instrucciones, Señor, que has dejado claramente establecidas, ayúdanos, Señor, para no combatir contra ti, negándonos a cumplir lo que tú nos has pedido, sino que con toda humildad y con una gran diligencia hagamos la obra que tú nos has encargado, por muy difícil que ésta sea. Cuida de nosotros, Señor, los que estamos aquí, y también acompaña, Padre, los que están viniendo de camino, que lleguen con bien. Pedimos pues tu presencia en medio de nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Bueno, vamos a... tengo el firme propósito de terminar Efesios este año, ¿no? Entonces, por eso vamos a avanzar un poquito más rápido, aunque ya vamos entrando ya al capítulo 6, que es el último. Pero el capítulo 6 tiene muchas cosas que son muy importantes para nosotros, y solamente el capítulo 6 pudiese llevarnos un rato, ¿no? Porque de hecho quisiera ocupar un poco de tiempo también en el tema de la armadura de Dios, ¿no? que es importante y que básicamente es el final del libro, del capítulo y del libro. Entonces vamos hoy a agarrar el tema de los hijos y ya hemos hablado, y estoy tranquilo, estoy en paz porque hemos hablado del matrimonio casi, no solamente en esta clase, pero también los domingos en el sermón. Entonces está como complementado, entonces está bien, ¿no? No habrá una predicación para los hijos específicamente porque Pablo a los Corintios no les habla al respecto, pero sí aquí a Efesios. Lamento mucho no haber insistido en que vinieran los hijos pequeños, ¿no? Porque estoy seguro que después de esta lección van a decir cómo no vino mi hijo, mi hija, ¿no? Hubiera sido muy bueno que escucharan esto, pero tenemos la ventaja de que está grabado, ¿no? Porque la palabra nos va a dirigir hacia cosas muy importantes y vamos a tratar de hacer un análisis profundo de esto. De todas maneras, todos somos hijos. A lo mejor algunos de nuestros padres ya murieron, o los dos, ¿no? Pero fuimos, ¿no? Hijos, o somos hijos, ¿no? Entonces, estamos en eso. La lección que yo les preparé para ustedes está en 3 secciones, ¿no? 3 secciones, que es la naturaleza, la ley y el evangelio. En esta sección del estudio, ¿no? Ténganlo, consérvenlo, léanlo, pero vamos a hacer un análisis casi exegético del texto, poquito a poquito, palabra por palabra casi, para que vayamos entendiendo la esencia de la enseñanza del apóstol Pablo a cada uno de nosotros. Incluso tratar de dirigirnos hacia la aplicabilidad del mandato bíblico, ¿no? Para acercarnos a lo que el apóstol está queriendo decirnos, ¿no? Necesitamos entender, saber, recordar más bien que el apóstol está desde el versículo 18 del capítulo 5 ya nos dijo un poco el tema de todo lo que sigue, ¿no? Porque él ayer en el 18 había dicho: no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, sino antes dice: sean llenos del Espíritu. Y nosotros entendemos que lo que el Espíritu habla es el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, y luego de ahí dice cómo, ¿no? Hablando, cantando, no sé cuánto, ¿no? Pero además también dice sometiéndoos, ¿no? En el idioma original tiene ese sentido, del verso 21, unos a otros en el temor de Dios. Hemos dicho que este versículo 21 del capítulo 5 es central en el pensamiento del apóstol, es el que determina el pensamiento completo del apóstol en cuanto a las responsabilidades de la familia. Ahora, el apóstol no está abordando el tema de la familia, esposas, esposos, hijos, padres, amos, siervos, etc. No lo está tomando solamente así como sería bueno hablar de la familia, sino que viene desde un pensamiento
de la historicidad de la iglesia. Entonces está hablando en términos de la iglesia y da por sentado que la familia está constituida la iglesia está constituida por la familia, ¿no? Es decir, nosotros que estamos aquí tenemos, ¿no? Dentro de la iglesia, la mayoría de nosotros, algún parentesco con alguien, ¿no? Es decir, viene también mi esposa, viene también mi esposo, vienen mis hijos, vienen mis padres, vienen mis abuelos, qué sé yo, estamos relacionados de alguna manera con alguien muy cercano. Alguno vendrá o algunos vendrán solos, ¿no? Pero la iglesia normalmente está conformada por la familia. Y cuando hablo de la iglesia no estoy hablando del templo, ¿no? Estoy hablando del cuerpo de Cristo, está normalmente conformada por la familia. Así que entonces para ser iglesia también es correcto, es bueno, es aplicable entender este concepto del apóstol Pablo. No podemos de ninguna manera pensar que estas características, estos mandatos del apóstol son solo cuando estamos en la iglesia. Ya fuera de la iglesia ya no tengo que sujetarme a mi esposo, fuera de la iglesia ya no tengo que amar a tu esposa, ¿no? Es decir, no podemos. Esto es parte integral de la vida del creyente, ¿no? Y ahorita vamos a ver un pasaje del Antiguo Testamento que está en Levítico 19 que nos invita pues a entender que el concepto de vida del creyente tiene que ver con todo el mandato bíblico. Por lo tanto, todo esto tiene que ver con la familia, dentro de la iglesia, en el cuerpo de Cristo, estemos donde estemos, ¿no? Entonces, en ese sentido, el apóstol ha marcado la ruta, ha determinado una línea, ¿no? en este asunto. Habló de las casadas ya, y a las casadas les dio un imperativo, una orden, les dijo: las casadas estén sujetas a sus maridos. Eso ya se lo dijo a las casadas. A los maridos les dijo: maridos, amad a vuestras mujeres, ¿no? Ambas expresiones, tanto sujetarse como amar, en el idioma original están en imperativo, y nosotros sabemos que el imperativo es una orden, ¿no? Es decir, es el imperativo, ¿no? Cuando le decimos a los chicos: lava los trastes, es un imperativo. No usamos un lenguaje del español anterior, pero si lo usáramos diríamos: lavar los trastes, ¿no? Ese es el imperativo, ¿no? Nosotros ya lo tenemos un poquito más corto, ¿no? Pero es un imperativo. Y los imperativos se obedecen, no se discuten, simplemente se acatan, y cuando los imperativos vienen de parte de Dios, pues con mayor razón tienen que ser acatados, ¿no? Así que entonces el imperativo a la esposa es: sujétense. No es opcional, no es negociación, no es si sí o si no se lo merece, sujétense porque yo lo estoy pidiendo, como si dijera el Señor. Y a los hombres, amen. Puede ser que la esposa no se lo merezca, no sé, pero hay que amar, ¿no? Es porque el Señor me lo pide, lo voy a hacer. Voy a amar a mi esposa porque además tengo que hacer un ejemplo de lo que es Cristo con su iglesia, ¿no? Él dice: amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella, ¿no? Así que entonces la tarea el imperativo es precioso. Pero si hay un imperativo para las esposas y hay un imperativo para los esposos, también hay un imperativo, y todavía más fuerte, para con los hijos. Tenemos que sentar un poco el contexto, no solamente histórico y bíblico de este mandato que les va a dar a los hijos, sino también tenemos que ubicarnos desde el punto de vista de cómo van apareciendo los personajes, ¿no? Normalmente el personaje que surge, o los personajes primeros en una familia, pues son ella, que se casan y son esposos. En el orden de aparición, los hijos vienen en tercer lugar, ¿no? Es decir, no hay tal como que los hijos existen y eligen padres, ¿no? Es decir, como que, a ver, ustedes 4 van a ser hijos, se sientan aquí, y aquí están todos estos hombres y mujeres, elijan un papá y una mamá. Eso no fue, no sucedió. En el orden de aparición, pues, por decirlo de alguna manera, en este reparto divino, los hijos vinieron como producto de la relación de el papá y la mamá, ¿no? Así que entonces a los hijos les queda corto sujetarse, corto, ¿no? Es un mandato diferente, y a los hijos les queda corto amar. No quiero decir que no deben amar o que no deben sujetarse, sí lo deben hacer, pero queda corto, porque hay un principio importante
de relación en donde están los papás y de los papás vienen como resultado de la relación de los padres vienen justamente los hijos. Entonces en ese contexto nosotros entramos este mandato que es todavía más fuerte, más exigente que el imperativo a las mujeres y que el imperativo a los hombres. De todas maneras a cada uno le va a dar el Señor una tarea y cada uno de nosotros tendrá que dar cuentas al Señor de lo que Él nos ha pedido, ¿no? Entonces viene el mandato. El mandato nos viene bien hoy, nos viene muy bien hoy, porque justo en este tiempo tenemos en el mundo un gran conflicto con los hijos y con la relación de los hijos con los padres. Hoy día, y está cada día peor la situación, yo no sé si ustedes lo perciben o no, pero hoy día los hijos todavía son más rebeldes que antes, ¿no? Sí, antes el respeto hacia los padres, el honor hacia los padres era muchísimo más importante, más grande que lo que hoy día se está viviendo y peligrosamente lo que se está viviendo a pasos agigantados, ¿no? Algunos ejemplos que ustedes pueden compartir conmigo también o estar de acuerdo conmigo. Yo recuerdo con mucha firmeza que, por ejemplo, mi papá, cuando éramos pequeños, no podíamos nosotros sentarnos a la mesa sin haber estado lavados, peinados y con una camisa, ¿no? Y no podíamos dar el primer bocado, no podíamos agarrar el primer pedazo de pan, lo que sea. Antes mi papá lo tenía que hacer, antes él tenía que orar, luego entonces a partir de que él tomaba la primera pieza o le daba la primera cucharada, todos comíamos. Es decir, había un respeto profundo para con los papás, ¿no? Era una disciplina casi militarizada lo que teníamos cuando yo era chamaco, ¿no? Es decir, había un celo muy específico. Los padres en el tiempo de mi infancia, de mi adolescencia, mi papá, mi mamá, los padres de ese tiempo eran fuertes, incluso llegaban a tener una disciplina bíblica, ¿no? Con vara, ¿no? Súmale. A veces no la vara, a veces nos vamos a un cinturón, pero bueno, nos disciplinaba con esto. No había niños traumados, ¿no? No crecimos nosotros con un déficit, ¿no? Con un trauma. Hoy día el gobierno, el mundo globalizado, las circunstancias de nuestro mundo, la cosmovisión del mundo, el discipulado del mundo hacia nosotros nos está diciendo: no grites a tu hijo, no lo toques, no le pegues para disciplinarlo, respeta sus derechos, déjalo ser como quiere ser. Se está perdiendo un poco esta condición con los hijos. Y, hermanos, tristemente, nuestros jóvenes, nuestros niños cristianos en el mundo están aprendiendo esto muy bien, muy bien, ¿no? Y no me grites porque te demando, no me regañes, etc. Son capaces de faltarnos incluso al respeto y tenemos un problema muy serio. Hemos después de regresar a la Escritura y ver qué dice la Biblia al respecto, ¿no? Porque ahora los hijos pueden retar a los padres, y los retan con mucha fuerza, cuando antes esto no pasaba. Bíblicamente hablando, tenemos nosotros, sí, historias de hijos que fueron irrespetuosos con los padres. Vamos a ver un poquito en un momento cómo eso estaba condenado, eso estaba tipificado como una ofensa grave y cómo la Biblia retoma este asunto de los hijos, ¿no? Es muy importante este asunto, ¿no? Dicho lo cual, entonces entramos al texto. El texto dice, para leer los dos versículos que solamente vamos a leer, dice: hijos, obedeced del Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Dice el pasaje que los hijos tienen que obedecer a los padres. Ahora, hay en el idioma original, en el griego, dos palabras para hijo normalmente. Uno es huios y otro es tecnon. Aun y cuando a ustedes no les dicen mucho, pero quiero decirles que hay dos palabras para hijos. Uno tiene que ver con hijos pequeños y el otro tiene que ver con hijos aunque fueran muy grandes, ¿no? Huios tiene que ver con hijos aunque sean muy grandes.
Pero tecnón tiene que ver con hijos pequeños. De hecho, cuando a nosotros el Señor nos llama hijos, nos dio potestad de ser hechos hijos, no dice tecnón, sino huíos, ¿no? Es decir, esta condición filial, esta condición de padre e hijo, esta es huíos. Pero tecnón tiene que ver con una paternidad, con un naciste de mí, y estrictamente hablando la palabra tiene que ver con eres pequeño y dependes de mí porque eres mi hijo. De todas maneras, aunque crezca y sea un muchacho muy grande, bíblicamente hablando sería siendo tecnón. En la antigüedad, en la época en la que vivió Pablo, en la época en la que está escribiendo Pablo, ¿no? Los hijos no tenían la condición de hoy. Los hijos seguían obedeciendo a sus padres aun y cuando fueran unos hombres mayores. Era una honra, una obediencia irrestricta a los padres aun y cuando fueran mayores, ¿no? No tenían aquella condición de a los 18 o a los 20. En Estados Unidos creo que son 21, no sé si eso ha cambiado, y en nuestro país 18, ¿no? Incluso los hijos hoy día dicen, ya tengo 18 años, bye, ya puedo hacer lo que yo quiera, ¿no? Hay esta característica hoy día, ¿no? Con muchos retos, ojalá ya llegue a los 18 para irme, ¿no? Y hacer lo que yo quiera, ¿no? Y los papás hemos concedido un poco esta condición. En aquel tiempo no, hijo era tecnón, que era la palabra importante, era hijos casi hasta que te mueras tú o se mueran tus padres, ¿no? Era muy importante. Entonces le está hablando no a un sector de pequeñitos, le está hablando a los que son hijos, ¿no? A los que son hijos, sea la condición que sea. Había, desde luego, en aquella época, en el pensamiento del apóstol Pablo, había la condición de que eran hijos, y iban a ser siempre hijos, pero la orden específica de la obediencia tiene que ver antes, hasta un poco antes de casarte. Te casas, ya, ahora tienes otras cosas, ahora tienes la tarea de amar a tu esposa, ahora tienes la tarea de no provocar ir a tus hijos, ahora tienes otras tareas, pero mientras no te cases, sigues siendo hijo, ¿no? Sigues siendo hijo. De hecho, en aquel tiempo, los hijos no se iban de la casa hasta que se casaban. O sea, no te vas de la casa hasta que te casas, ¿no? Hoy ya no. Y Estados Unidos se está bombardeando con esta filosofía de el chavo que está en la universidad y sigue en casa es mal visto, ¿no? Es decir, chavo que está en la universidad, vámonos para afuera, ¿no? Es como que una norma, entiendo que esto es así, ¿no? En nuestro tiempo hoy día, vamos para allá, pero todavía tenemos nuestra cultura bien bonita de que nuestros hijos permanecen en casa y salen de casa hasta que se casen, ¿no? Pero estos eran los hijos, pues en la idea de la iglesia, estos eran, de Pablo, pues estos eran los hijos. A estos les dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Este imperativo es importante, ¿no? Es bien importante. No les dice sujétense, no les dice amen a sus padres, que está implícito, por supuesto, pero habla acerca de obedecer, ¿no? No dice sería bueno o es recomendable, sino que está hablando de un imperativo. Tristemente, para la cultura de nuestros tiempos, a los jóvenes de hoy día y a los niños jóvenes hoy día no les gusta el asunto de obedecer. Hoy, cada vez, no solamente a los muchachos, a la gente en general, ¿no? Se nos da por ser ingobernables, no nos gusta obedecer, ¿no? Como que obedecer significa o implica una debilidad de carácter. A mí nadie me dice lo que yo tengo que hacer, ¿no? Es decir, como que está implícita una debilidad de carácter, como digo yo, ¿por qué tengo que obedecer? Yo sé lo que tengo que hacer, a mí no me tienes que decir absolutamente nada. Este asunto es muy importante porque entonces la cultura está dañando a la gente en el sentido de que no tengo que obedecer. Yo voy a hacer las cosas porque estoy convencido de que las tengo que hacer, pero nadie me da órdenes. Y entonces cuando hablamos de obedecer se convierte en un conflicto, en un asunto muy grave, muy serio. Pasa cuando nosotros somos padres que queremos hablar con nuestros hijos y le queremos usar palabras fuertes y decir, ¿sabes qué? Vas a hacer esto porque te lo estoy ordenando yo que soy tu papá, ¿no? Ahora ya, esto ya no es el estilo. Ahora incluso entre nosotros, no, háblale más despacito, no le grites, no le hables tan fuerte, porque ¿qué tal si se molesta y se va de la casa? ¿No? Si caemos nosotros injusto en este asunto en donde no le podemos hablar fuerte a los hijos
porque qué tal que me pega, qué tal que se molesta, ¿no? Pero es un tema muy importante porque cuando estamos hablando de hijos obedecer a nuestros padres, está, hermanos, implícito que el padre tiene que dirigir a los hijos. Ahora, no de cualquier manera, en el Señor. No de cualquier forma, en el Señor. No órdenes sin sentido, en el Señor. Y los hijos en el Señor tienen que obedecer. Cuando los padres en el Señor me piden algo, yo no tengo alternativa, en el Señor tengo que obedecer. No hay alternativa. Es una orden del apóstol Pablo. Ahora, el apóstol Pablo está diciendo a los hijos obedecer en el Señor a nuestros padres, ¿no? ¿Qué pasa? Si un papá o una mamá, porque además es a vuestros padres, es los dos. Si un papá o una mamá piden, como con las esposas que hablábamos, algo a los hijos que sea antibíblico, pues que esté en contra de lo que Dios dice, los hijos no solamente pueden desobedecer, sino deben desobedecer, ¿no? No solamente pueden, sino deben desobedecer. Porque la obediencia a la cual se le está exigiendo a los hijos que hagan es una obediencia en el Señor. No es una obediencia ciega en el sentido de que me tienes que obedecer lo que yo te pida. No, no lo podemos hacer. Si está en el Señor te obedezco, si no está en el Señor te obedezco. Qué importante es, pues, qué importante es que el matrimonio sea en el Señor. Porque en un matrimonio en donde las dos personas, una persona es creyente y la otra no, va a recibir dos instrucciones distintas, quizá en una misma circunstancia, ¿no? La parte no creyente puede decir sí a un asunto y te ordeno esto, y la parte creyente puede decir no y yo te ordeno esto. Cuando hay esta situación, ¿qué conflicto le damos a los hijos? ¿No? Alguna vez un hijo me preguntó, ¿a quién le hago caso, pastor? Porque por un lado, mi mamá, que es la creyente, me dice que no, ante una situación ya me dijo que no lo haga, pero mi papá dice que sí. ¿A quién le hago caso? ¿No? Claro, nosotros que conocemos la Biblia decimos, hazle caso a quien esté dándote la orden en el Señor. Punto, ¿no? Sí, porque finalmente no obedeces a tus padres tanto como al Señor. Porque cuando yo obedezco a mis padres en el Señor, estoy obedeciendo al Señor de mis padres. Entonces digo yo, te obedezco a ti porque amas al Señor, y obedeciendo al Señor te estoy obedeciendo a ti. Mi obediencia al Señor te tiene que honrar, aún y cuando si tú me pediste algo que no esté en el Señor y yo obedezco a Dios, a ti te tiene que honrar esta obediencia. Así que el asunto es muy complejo, pero los hijos tienen, es más, los hijos cristianos tienen que obedecer a los padres. No tenemos alternativa, no hay alternativa. Los hijos no pueden, no deben cuestionar la autoridad de los padres si la autoridad de los padres está centrada en el Señor. ¿Qué debe de hacer un hijo cristiano o que se dice cristiano cuando su papá le dice el domingo tienes que ir a la iglesia? El hijo cristiano tiene que obedecer, no tiene de otro. Pero ¿saben en lo que nos hemos encontrado? Tristemente, ¿no? Le digo a mi papá, ¿por qué no vino tu hijo o tu hija? Ay, pastor, tenía mucha tarea. O, no, pastor, es que pues, no quería venir, yo obligado, no lo voy a traer. ¿Qué conflicto, no? Porque si la orden a los hijos es obedecer, la orden a los padres en ese sentido es exigir. No te estoy preguntando, estoy diciendo, nos vamos a la iglesia. Y el hijo creyente tiene que obedecer y el padre cristiano tiene que hacer presión para que esto suceda, porque estamos hablando de la vida espiritual de la familia. Es un asunto de vida o muerte, ¿no? Ahora, en ese sentido, los hijos romanos, los hijos de aquel tiempo, tienen que entender esta verdad, porque seguramente había un conflicto en este sentido. Y dice entonces, obedezcan en el Señor a vuestros padres, y luego añade, porque esto es justo. Cuando decimos esto es justo, esto es lo que encaja en el mandato bíblico. Encaja, encuadra perfectamente en lo que Dios quiere que hagamos. Es justo lo que Dios quiere que hagamos. Es justo. Ahora, cuando hablamos de este asunto, tenemos que distinguir la palabra obediencia y honrar, porque
justo cuando hablamos de ese asunto, cuando hablamos de la obediencia, la obediencia es un elemento o tiene una función externa, ¿no? Es decir, a mí me piden algo y yo obedezco. La manera de obedecer, mi manera de obedecer es hacer lo que me están pidiendo. Es una reacción externa, ¿no? Cuando a mí, si mi mamá me dice, quiero que lave los trastes, eso no es antibíblico, ¿eh? Tampoco está en la Biblia, pero no está fuera de lo... Quiero que me ayudes a lavar los trastes de la comida, ¿no? Cuando yo lavo los trastes, porque mi mamá me lo pidió, estoy haciendo yo un acto de obediencia, pero esa obediencia es externa, ¿no es cierto? Sí, lo estoy haciendo. Ahora, por dentro estoy, bueno, enojadísimo, molestísimo, pero ¿por qué barbaridad? No sé cuándo, porque le hago caso a esta señora, que no sé cuándo. Sí, echando chispas por todas, ¿no? Estoy haciendo un acto externo, ¿no? Aun y cuando mi corazón no está acatando la disposición con amor. No, somos normalmente así, nosotros todos, no solamente los hijos, hacemos cosas porque nos han mandado a hacerlas aunque no estamos convencidos de que las debemos hacer. El asunto de la obediencia es un tema externo. Cuando alguna vez hice una serie de predicaciones sobre el libro de Filipenses y hablaba yo de la obediencia de Cristo, que Él siendo Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó. ¿Se acuerdan de este texto? Él obedeció. Y hablaba yo de los tipos de obediencia, la obediencia activa y la obediencia pasiva, ¿no? En estos dos tipos de obediencia estamos todos, ¿no? La obediencia pasiva, ¿no? La obediencia pasiva es, lo hago porque no me queda de otra. Ahora, supongamos que vamos en el periférico, hoy que he estado esta semana, bueno, he estado más horas en el coche que en otro lado, ¿no? Puedo estar 3 horas en el carro, yo me molesta estar en el coche, pero bueno, en el periférico, a vuelta de rueda, y hay un letrero, no más de 80 kilómetros por hora, ¿no? Porque ese es como que el tope, ¿no? Pero pues voy a 10, ¿no? Ahora, esa es una obediencia pasiva, ¿sí o no? Bueno, obedeces porque no te queda de otra, ¿no? Esa obediencia es pasiva. Ese tipo de obediencia es pasiva. Ahora, ¿cómo sería la obediencia activa? La obediencia activa es que yo voy en el segundo piso, a las 3 de la mañana, no hay un solo carro, y dice el letrero, más de 80 kilómetros por hora, ¿no? Y yo, deliberadamente, voy a 79, 75, 70. Cuando puedo ir a más de 100. Cuando tengo la oportunidad de ir más rápido y voy acatando la norma, esa es una obediencia activa. Porque pudiendo desobedecer, no lo hago, ¿no? Pudiendo desobedecer, no lo hago. Cuando hablamos de la obediencia activa y pasiva, y lo que está hablando aquí el apóstol a los hijos les está hablando acerca de una obediencia en estos dos sentidos, tanto pasiva como activa. Pasiva porque de todas maneras lo tienes que hacer, pero activa porque deliberada y voluntariamente lo vas a hacer. Si nosotros hablamos de que la obediencia es un elemento externo de la conducta de los hijos, tenemos que preguntarnos entonces cuál es el elemento interno de la obediencia. ¿Qué es lo que mueve mi corazón para obedecer a mis papás? ¿No? ¿Qué hay dentro de mí que tiene surge, ¿no? Una obediencia activa? ¿Qué hay dentro? Bueno, pues entonces está la otra palabra, maravillosa. Honra a tu padre y a tu madre. La honra. Si estábamos buscando cuál es el elemento interno de la obediencia, el elemento interno de la obediencia es la honra. Amo a mi padre, honro a mis padres. Está arraigado en mi corazón ese mandato. Porque está en mi corazón, entiendo. Entonces, que debo obedecer activamente a mis padres. El sueño de todo papá, el sueño de todo padre, es que cuando el hijo venga y me diga, papá, ¿puedo salir con mis amigos esta tarde? Y que yo le diga, no puedes salir, y que le diga, no saldré, papá, muchas gracias por tu mandato, lo acataré con mucho amor y mucha disposición. Eso sería es maravilloso, ¿no? Es un sueño, o que no me repele, ¿no? Diga, no lo haces.
vamos a la iglesia, es que no quiero ir, vamos a ir, sí papá, tienes toda la razón, ahorita mismo me preparo y nos vamos a la iglesia. Eso sería fenomenal. Ahora, no es así realmente, o no siempre, pero cuando nosotros vemos el texto bíblico tenemos que entender que la honra es el elemento externo de un elemento interno que tiene que ver con la honra, ¿no? La obediencia es lo externo, es lo que yo hago, pasiva o activamente, pero lo que debe mover mi obediencia activa es la honra. La honra, ¿no? Esto es lo que debe mover mi obediencia activa, no otra cosa. Desde luego que tampoco podemos nosotros decir, bueno, si no me honras, entonces no me obedezcas. No, como quiera, tienes que obedecer, como quiera, de todas maneras, ¿no? Desde luego que la obediencia será pasiva, pero lo vas a tener que hacer, porque esto es lo que dice la palabra, ¿no? ¿Iba a decir algo, hermano? Bueno, la escritura dice, pon al niño en su camino, y cuando fuere grande no se apartará de él. Creo que a un hijo se le enseña a obedecer desde que nace. Sí. Sí. Desde ahí empieza la situación. Sí. El problema es que si no los enseñamos, pues no podemos esperar que cuando estén grandes, digamos, vete a lavar el carro, ajá, ve tú. Sí, no, llegan a eso, ¿no? Sí, ve tú, yo no, tú, ¿no? Es tu carro. Sí, ¿no? Pero entonces aquí el asunto es importante, ¿no? Los hijos creyentes, temerosos de Dios, que quieren hacer las cosas correctamente, acatan, obedecen a los padres, ¿no? No hay otra alternativa. No nos demos el lujo de enseñorearnos de los papás. Tenemos que recordar que los papás están por encima de nosotros por una gran cantidad de asuntos. De todas maneras, puede ser que haya padres, como en el caso de los esposos y esposas, que haya padres que no merezcan mi obediencia. Pero no estamos obedeciendo a nuestros padres porque lo merezcan o no, sino porque es el Señor el que me ha pedido que lo haga, y amo al Señor. Por eso honro a mis padres, ¿no? Hay situaciones muy difíciles, ¿no? Justo nosotros estamos hoy, de una hora para acá, pasando por una situación muy difícil familiarmente, en donde uno de mis sobrinos está en una condición bastante mala, y una apelación seguro es, bueno, pues mi papá no tiene ninguna autoridad moral para decirme lo que yo tengo que hacer, ¿no? Entonces a veces nos escudamos en esto, le decimos a los padres, ¿sabes qué? Tú no tienes ninguna autoridad moral para decirme que no, ¿no? Pero no estoy obedeciendo a mi papá o a mi mamá porque se lo merezcan. Es posible que no se lo merezcan, pero estoy obedeciendo a mi papá y a mi mamá porque es el Señor quien me lo ha pedido, y a Él sí lo honro, lo obedezco porque lo amo, me lo pide el Señor y lo voy a hacer por amor al Señor, no porque mis padres se lo merezcan. Esto es honra. Esto es honra, esa es obediencia a la palabra, esa es una honra que damos a los padres, es una orden que está viniendo de parte del Señor, ¿no? Es importante, ¿no?, entender esta verdad. Sí, es cómo glorificamos a Dios. Sí, ¿no? Estamos hechos para eso. Glorificar a Dios, para obedecerlo y todo lo que nos dice. No hay manera que nosotros no podamos obedecer al Señor. Y si Él dice, honra a tu papá, no, obedece a tu papá y a tu mamá, Señor, no entiendo por qué me lo dices, porque mira nada más los padres que me diste, pero porque tú me lo pides, ¿no? Ojalá no fuera así, ¿no? Pero porque tú me lo pides y a ti te amo, entonces voy a obedecer a mis padres. Insisto, si los padres piden algo que esté fuera del mandato bíblico, en contra del mandato bíblico, deliberadamente en contra del mandato bíblico, no debemos obedecer. Pero si está dentro del carácter bíblico, entonces estamos nosotros obligados a hacer una actitud de obediencia al Señor. Hermano Carlos. Sí, es una cadena. Pongo a pensar ahorita, por ejemplo, eso de que vamos a la iglesia y vas, porque vas. Ajá. Yo creo que es una cadena en el sentido de decir, ajá, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Bien, es de abuelos a padres a hijos. Y de aquí, por ejemplo, la clave y el fundamento de todas nuestras relaciones, pues simplemente es el Señor. La clave y el fundamento de nuestra relación con nuestros padres o con nuestros hijos debe de ser el Señor. Si no, de otra manera vamos a caer en una relación mundana, en donde, bueno, mundana yo quiero decir, del mundo, en donde siempre hay disensiones, discordias, hay problemas, y entonces en ese momento ya no estoy llevando a cabo lo que me han enseñado mis padres, ¿no? Yo hablo como hijo
como padre y como abuelo. Sí, no, bueno, sí, yo también. Pero aquí hay un punto importante, muy importante. Puede ser que el niño no haya sido instruido en su camino. De todas maneras, el hijo cristiano está en la condición de obediencia. Puede ser que el niño diga, es que desde chiquito no me enseñaste la palabra, ahora quieres que te obedezca. Pues ahora sí, porque entendí la palabra, porque eso dice la Biblia, ni hablar, es bíblico, ¿no? Porque puede decir, no, pues nunca me enseñaste, y ahora de repente, sí, porque he entendido lo que la palabra dice, y te lo pido en el nombre del Señor, haz esto, ¿no? Pero sí tenemos que ir en ese camino, hermana Rocío. También yo creo que tiene que ver mucho la actitud de la esposa en cuanto a la sujeción. Porque si, por ejemplo, el chamaco tiene una naturaleza pecaminosa, todos, Sí, pero si el niño o desde chiquito la niña ve que la mujer le argumenta al esposo, ¿y por qué te voy a obedecer? Y nada más tú esto y aquello. Entonces los niños aparentemente no se dan cuenta, pero todo escuchan y son competenciados. Por supuesto. Entonces todo yo creo que viene haciendo en cascada. Si la mujer no se sujeta, pues los chamacos van a tener problemas también. Sí, Claro, no, y eso tiene usted toda la razón. Otra vez, ¿no? Y sin embargo, no quita la responsabilidad de la obediencia, ¿no? Claro. Es decir, yo digo, por ejemplo, no puedes justificarte tú acusando al otro, ¿no? Le dices a tu hijo, ¿por qué hiciste esto? Fue mi hermana, Ella me indujo. No, asume tu responsabilidad. No puedes justificarte tú culpando a otros. Eso lo hizo David, ¿no? Eso hizo Adán, ¿no es cierto? La mujer que tú me diste, ¿no? O sea, trató de justificarse él mismo en su conducta, ¿no? Justificándose culpando a otra. No. Cada uno de nosotros es responsable de sus actos, y los hijos tienen que entender que tienen que darle cuentas al Creador del universo, al Señor de los señores. A ese Señor tiene que darle cuenta, pero ¿cómo estorba lo que dice mi hermana Rocío? Si la esposa no se sujeta al esposo, hay ejemplo maravilloso, ¿no? De desobediencia y garantizada la desobediencia. Sin embargo, no quita la responsabilidad de la obediencia de los hijos. Es importante este asunto, ¿no? Esta es solamente la base sobre la cual el apóstol Pablo está diciendo, o está la orden que está diciendo Pablo: hijos, ¿no?, de todas las edades, estén en casa, obedezcan en el Señor a vuestros padres, a ambos, ¿no? Porque esto es justo. ¿Justo qué? Justo lo que yo estoy pidiendo. Pero después, hermano. Mire, hermano, pero hay veces se echan uno la culpa con otro. Va el hijo y le dice: mamá, ¿me das permiso de ir lo que diga tu papá? Ajá. Entonces va con el papá, ¿me das permiso lo que diga tu mamá? Y Sí, exacto. No, pues ahí se hace. Hermana, sí. Esa es una buena cosa. Ojalá que eso no pasara, ¿verdad? Pero sí, habría que también tiene que ver cómo han cambiado los patrones desde la Revolución Francesa, ¿no? Igualité, fraternité, todos somos iguales. ¿Tú por qué me vas a saltar? Sí, somos iguales, ¿no? Sí. Y el padre, todavía, nuestros padres, que todavía venían influenciados pues por el mandato, yo recuerdo que nada más con mirarnos sabíamos lo que teníamos que hacer. Sí. Nada más con la pura vista, y no eran cristianos, ¿no? Pero nada más nos veían, ya sabíamos qué es lo que quería hacer, ¿no? Con la mirada los dirigía, ¿no? Con la mirada los dirigía, nada nos dice lo que me ves. Tenemos un ejemplo muy maravilloso en Jesús. En Juan 17:4 dice: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciera. El Señor Jesucristo. Sí. Me diste una obra para ser Padre, yo la he acabado, he obedecido, por eso te glorifico. Sí, no, el Señor Jesús fue un ejemplo de obediencia a su Padre, sin lugar a dudas, ¿no? Es el ejemplo que yo creo. Es el mayor, ¿no? Es el ejemplo mayor. Como hijo, ¿no? Pero ahorita llegamos a esa parte, ¿no? Luego, después de este asunto, en donde se está pidiendo la obediencia, insisto, la obediencia es lo externo, lo interno es la honra, ¿no? ¿Y dónde encontramos la honra? En el quinto mandamiento. Porque entonces ahora Pablo lo que va a hacer es que va a citar un mandamiento, ¿no? Va a decir: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Leído así de rápido, no tiene como un sentido profundo, pero tenemos que entrar lo más profundo posible al asunto de este mandamiento.
varias cosas, varias consideraciones al respecto de esta cita del apóstol Pablo para con los efesios que están escuchando este mandato. Les está diciendo, obedece a tu padre y a tu madre, ¿no? Que es el primer, enseñar a vuestros padres, perdón, porque eso es justo. Y luego dice, honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué es lo que hace Pablo? Pablo está citando, ¿no? Citando un pasaje del Antiguo Testamento, o en realidad dos, ¿no? El de Deuteronomio y Éxodo, que Deuteronomio es la ley, y luego, el Éxodo es la ley, y el Deuteronomio es la repetición de esta ley, ¿no? Hace énfasis en esta ley. Pero el mandato está completamente explícito en la ley. Esa es parte de la ley moral, ¿no? Los 10 mandamientos. Pero Pablo apela a este mandamiento. Varias consideraciones tenemos que tener aquí. Primero, cuando Pablo utiliza esto, hay una razón pedagógica, hay una razón esperanzadora y hay una razón de prevención. Vamos una por una. La razón pedagógica. La razón pedagógica. Todos los días, miren ustedes, piensen un poco. Si el apóstol está diciendo a los hijos, honra a tu padre y a tu madre, está dando por sentado que los hijos conocen ese mandamiento, ¿no? O sea, está dando por sentado que los hijos conocen el mandamiento. Por implicación, también podemos nosotros entender que a los niños de aquella época se les enseñaba los 10 mandamientos, ¿no? O sea, había una enseñanza concreta de los 10 mandamientos. No estaban así como que honra a tu padre y a tu madre. ¿Y dónde dices? No. Daba por sentado que los 10 mandamientos estaban aprendidos de memoria por los hijos de los creyentes. ¿No? Bueno, más los 10 mandamientos, ¿no? La Shema era la orden, ¿no? Oye, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, llamarnos. Pero el mandato, los 10 mandamientos de memoria eran ya algo que ellos tenían. Ahora, es bien importante, hermanos, esto. Es bien importante. ¿Por qué es bien importante? Porque nosotros queremos apelar a la obediencia de nuestros hijos tomando la palabra como fundamento. Hoy día, y tristemente lo digo de verdad, ¿no? Tristemente lo digo, pero mucho pueblo cristiano no se sabe los 10 mandamientos de memoria. Ustedes dirán, ¿para qué? ¿No? ¿Cómo para qué? ¿Cómo que como para qué? Porque esto es un mandato del Señor, porque es algo que el Señor ordenó a su pueblo, porque se lo pidió, no les dijo hagan el favor de hacerlo, es una orden del Señor. Recuerden ustedes, por ejemplo, para ser muy específico con esto, en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, lo tenemos claramente, ¿no? Claramente el mandato de parte del Señor para que se aprendieran los 10 mandamientos, ¿no? Después en el capítulo 5 de Deuteronomio está otra vez la repetición de la ley, ¿no? Los 10 mandamientos, en el 5 de Deuteronomio. Pero miren cómo empieza el 6 del 1 al 9. Es maravilloso. Dice, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarle, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y dicta justo el resumen de la ley: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y miren lo que dice: y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. El mandato pedagógico era tanto que escríbelas aquí, escríbelas allá, llévalas colgadas, ponlas en medio de tus ojos. O sea, dice, apréndetelas de memoria. No hay alternativa, hermano. Sí, en Deuteronomio 10,
12, 13 también. Sí, también, ¿no? También. Pero el asunto es, esta es la orden. Que se aprendan, estas son mis mandamientos, mis estatutos, mis decretos que yo te ordeno hoy, ¿no? Sí, había que aprenderlos de memoria. Hermanos, yo quiero decirles, los que son papás de pequeños y más grandecitos, no importa, ¿no? O abuelos o lo que sea, a que los hijos se aprendan los 10 mandamientos es un seguro de vida cristiano, ¿no? Desde luego que el Señor nos llame para salvación, todo el proceso de la soteriología es importante, pero hay que enseñarles la ley, que entiendan las demandas que el Señor tiene para con su pueblo, que nuestros hijos pequeñitos se aprendan la ley, es importantísimo, no lo echemos en saco roto, ¿no? Hoy día ya no nos aprendemos de memoria la Biblia, ¿no? Qué importante es memorizar la palabra, porque entonces el Señor viene y nos dice, hijos, obedezcan en el Señor a vuestros padres porque eso es justo, y luego dice, honra a tu padre y a tu madre. ¿Dónde lo dice? ¿Dónde está esto? Pues está en la Biblia, te lo enseñaron desde pequeño, y los niños, los judíos sobre todo, ¿no? Cuando llegaban a cumplir 12 años, tenían que repetir de memoria la ley. De memoria, ¿no? Y no había manera de que no se la aprendieran de memoria. En las iglesias donde yo he estado, no recibimos personas de nuevo ingreso a la iglesia si no se saben de memoria Padre Nuestro, 10 mandamientos, el credo de los apóstoles y los libros de la Biblia. Porque hay que parámetro. No, porque hay que aprender la Biblia de memoria. De memoria. Y entonces el texto está apelando, hay una razón pedagógica para que Pablo de los 10 mandamientos, ¿no? Ahí está, eso es lo que tú aprendiste desde pequeño, la honra a tus padres y a tu madre, ¿no? Esta honra es muy importante. Hay una razón esperanzadora también, ¿no? Porque la razón del mandato es para que te vaya bien, dice el texto, ¿no? Ya me quedé de terreno. Para que te vaya bien, dice, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Para que te vaya bien. Ahora, por implicación, si no obedeces a tus padres, si no honras a tu padre y a tu madre, casi seguro que no te va a ir bien. Y vas a vivir poco. Y vas a vivir poco, exacto, ¿no? No te va a ir. Uno se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué no nos va bien? Porque quizá, no fuimos capaces de obedecer a nuestro padre y a nuestra madre. Si no podemos obedecer a papá y a mamá, créanme, no vamos a obedecer a Dios, ¿no? Sí. A mi papá que lo veo, a mi mamá que la veo, no lo obedezco, entonces al Señor no lo voy a obedecer, tampoco que no veo. Y entonces me va mal, y entonces ando dando tumbos por todos lados, y entonces cometo errores, y entonces estoy en líos tremendos. Ahora, ¿significa que el Señor no tendrá misericordia de mí? Puede ser que sí tenga misericordia, porque el Señor es misericordioso con los que llama, pero los deja pasar por las consecuencias de sus actos, ¿no? Y por implicación, ¿no? Para que te vaya bien, si no honramos, si no obedecemos a nuestros padres, entonces nos va a ir mal, ¿no? Vamos a tener poca vida, no vamos a tener una vida correcta. Ahora, insisto, el Señor puede rescatarnos, el Señor nos puede salvar, puede tener misericordia, sí, pero si podemos prevenir y podemos honrar y podemos obedecer a nuestros padres, entonces el Señor será maravilloso en darnos la promesa que nos ha hecho, ¿no? Y esta es la razón de prevención. Dijimos 3 razones, ¿no? La pedagógica, la esperanzadora y la razón de prevención, ¿no? La de prevención es, tenemos que portarnos bien, ¿no? Tenemos que tener una vida correcta de obediencia a nuestros padres. Y además en la prevención tenemos que entender que la desobediencia a los padres está también con consecuencias terribles. Déjenme decirles, por ejemplo, que en el Antiguo Testamento la desobediencia a los padres no era un vete al rincón, no era un no saldrás. La desobediencia a los padres no tenía como consecuencia no ver la tele, ¿no? O no salir a jugar con los amigos. La consecuencia de la desobediencia a los padres era la muerte. Era la muerte. Miren cómo lo dice Deuteronomio 21.
No estoy diciendo que ahora matemos a nuestros hijos si no nos obedecen, ¿no? Nadab y Abiú. Nadab y Abiú, que les honraron no solamente a sus papás, ¿no? Hasta el santuario, ¿no? Los hijos de Eli. Sí, ¿no? Sansón. Sí. ¿No? Miren cómo dice Deuteronomio 10:21, del 18 al 21. Con mucha paciencia, ¿no? Y con temor y temblor, el texto dice: si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de la ciudad y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad: este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Uno se pregunta, ¿por qué los judíos son tan obedientes con sus papás? Porque había una obediencia pasiva, ¿no? Sí, desobedezco y me mata. Entonces la motivación no era quizá la correcta, ¿no? Pero es lo mismo las leyes que tenemos hoy. Matas a alguien y te vas a la cárcel. Sí, pero la desobediencia hoy no tiene consecuencias. Pero como ya están viviendo, no hay consecuencias sociales, no hay consecuencias casi no, casi no, es mala falta. Entonces, ¿cuál sería la diferencia, por ejemplo, en obedecer y honrar? Eso es una pregunta muy importante. Y de hecho, yo todavía voy a abordar este tema, pero me adelanto un poquito entre obedecer y honrar, ¿no? Obedecer tiene que ver con acatar las disposiciones de los papás, ¿no? Si me pides esto yo lo hago. He dicho hace rato que la obediencia tiene que ver con lo externo, ¿no? Eso es lo que yo hago, pero dentro de mí hay una honra, ¿no? La honra tiene que ver pues con el mandato bíblico: honro a mi papá, honro a mi mamá. Y la honra tiene que ver con, y alguna vez lo comenté también, y es muy importante señalarlo, tiene que ver con, si yo amo al Señor y obedezco al Señor y someto mi vida al Señor, esto honra a mi papá. Por ejemplo, Juan, ¿no? Tercera de Juan, ¿no? 4, ¿no? Dice él: no tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Cuando mi hijo o mi hija aman profundamente al Señor, acatan sus disposiciones, están centrados en la voluntad de Dios, esto es honra para mí. Honra no es igual que obediencia. Honra tiene que ver con esta obediencia irrestricta al Señor, ¿no? Que de alguna manera honra a mi papá y a mi mamá. ¿Qué trae como consecuencia? La consecuencia es lógica. Si amo tanto al Señor, entonces yo voy a hacer lo que el Señor pide, y mi conducta para con mis padres entonces será una conducta de obediencia. No sé si me explico. Entonces, un hijo puede obedecer, pero no honrar. Puede obedecer pasivamente, sí, y no honrar, sí, por supuesto. O sea, como yo decía hace rato, a ver, hijo, te prohíbo que hagas eso, no lo voy a hacer, pero porque sé que si no lo hago, no me vas a dar mi mesada al final, ¿no? La motivación es equivocada. Entonces no te estoy honrando, te obedezco porque no me queda de otra y porque si no, no voy a conseguir lo que quiero para el final. No necesariamente, pero un hijo que honra obedece, pero sin lugar a dudas. Tiene que ver también con el ánimo de cómo hace uno la obediencia, ¿no? Con gozo, con alegría. Sí, porque me puede decir mi papá: siéntate, pues me siento, pero por dentro estoy molesto, ¿no? Es lo que yo decía en una predicación, ¿no? Acerca del acatamiento de la autoridad, ¿no? Mis hijos, de mi esposa, sus alumnos o mis hijos: quiero que laven los trastes, ¿no? Es que lo tengo que hacer a fuerza. Pues no lo tienes que hacer a fuerza. Hay otra alternativa, lo puedes hacer con gusto, claro. Pero de que lo haces, lo haces. Escoge cómo, o a la fuerza o con gusto, pero de que los lavas, los lavas. Ahora, si los lava a la fuerza, su obediencia es pasiva, ¿no es cierto? Es decir, y no está honrando. Y no está honrando. Y en eso tiene que ver cómo glorifico a Dios, ¿no? Claro. Lo hago y lo hago con gusto, con alegría. Para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Puedo obedecer, pero como aquel dijo que el padre que le dijo a los hijos: ve y trabaja en mi hacienda. Sí. Y dijo: no voy.
y le dijo al otro ve y trabaja en el y dijo sí voy, y el que dijo sí no fue, no hizo trabajo, y el, cuando vean el Señor aquí va. Entonces yo creo que sí tiene que ver con la actitud de gozo, de la alegría, ¿no? De querer hacerlo con gozo. Pero por ejemplo, cuando los niños son pequeños, hay que enseñarlos a obedecer, aunque no sientan gozo. Claro, ¿no? sí, sí, o sea, poco a poco van a ir aprendiendo cómo amar al Señor y cómo amar a sus padres para obedecer, dando honra, ¿no? Pero cuando son muy pequeños, que aprendan a obedecer, y nosotros tenemos que aprender a mandar también. Sí, ¿no? también. De hecho, sí, tenemos que aprender a mandar, y por ahí vamos a ver en la semana que entra a los padres que no tienen que provocar. En esta parte, pastor, entra la parte de la voluntad del niño, ¿no? Hacer que la voluntad del niño esté doblegada a la obediencia, porque es como que obligarlo. Él no tiene ganas de obedecer porque no quiere. Es una naturaleza pecaminosa. Exacto, pero entonces yo voy a doblegar su voluntad, no exactamente con golpes, voy a usar la varita si en el caso va más adelante, pero a decirle, siéntate y mantenerme con el niño. Es una lucha de voluntades, totalmente de acuerdo con usted. Totalmente. ¿Y quién no lo ha vivido con sus hijos? Todos lo vivimos, y ahora con los nietos, ¿no? El mandato, hermanos, el mandato de honrar, de obedecer, perdón, es responsabilidad de los hijos, ¿no? Es responsabilidad de los hijos, no de los padres, es de los hijos. Ellos darán cuentas al Señor de sus desobediencias, pero no nos vistamos de héroes los papás, ¿no? Nosotros tampoco obedecemos, ¿no? A Dios o a las autoridades, o al esposo o la esposa, o a las autoridades que tenemos en medio, ¿no? No obedecemos. Ahora la gran pregunta era, ¿a partir de cuándo? ¿No? ¿A partir de cuándo obedezco y luego ya no? ¿No? ¿A partir de la edad de qué años? ¿De 18 años o de 21? ¿O a partir de qué edad? ¿No? Dice R.C. Sproul en un comentario que hace de esta idea, que a mí me gustó mucho esa definición, ¿no? Él hace la diferencia entonces entre honrar y obedecer. La honra es por siempre. La honra es por siempre, ¿no? Es decir, nosotros honramos a nuestros padres por siempre. Diferentes maneras de honrar, ¿no? Honrar es andar en los caminos del Señor. Yo diría a mis hijos, mira, a mí no me importa si eres arquitecto, doctor, músico, pastor o lo que sea, honra al Señor, sé temeroso de Dios. Esto me honrarás toda tu vida, ¿no? No tienes que estar acatando mis disposiciones ni nada, pero ama al Señor y me honrarás toda tu vida. Esa es una manera. La otra manera, que también tiene que ver con esto, es cuando los hijos se encargan de los padres, cuando los padres están viejos, ¿no? Entonces uno los procura, los cuida, los atiende, los lleva y los trae, ¿no? Dice Sproul, ¿no? Y yo estoy de acuerdo con él, cuando los hijos se desentienden de los padres ancianos, por ejemplo, y los mandan que a un asilo, que los han abandonados, nunca los van a ver, esto es deshonra, ¿no? Deshonra. Tener a los padres en cuidado, en atención, esperado, ¿no? Diligente, esto honra también a los padres. Luego los padres abusan un poco, ya cuando son viejos, no quieren seguir dando órdenes, pero la honra es importante. En ese sentido es muy importante la honra. A diferencia de la obediencia, entonces hace la distinción de la obediencia. La honra es siempre, no hay un momento en el que no vamos a estar honrando a nuestros padres. Claro, se mueren y ya, ¿no? Incluso algunos tienen un lenguaje de hay que honrar la muerte de nuestros padres, ¿no? Todavía siguen honrando con conductas, con cosas, ¿no? A los padres aún muertos. La honra no se acaba. Pero la obediencia tiene un fin. Bíblicamente hablando, como dice Sproul, ya les voy a pasar el dato bibliográfico, ¿no? Pero lo que dice, por ejemplo, que también me gusta y me parece que está pegado a la Biblia, es que la obediencia es hasta que los hijos salen de casa porque se casaron, bíblicamente. Pero nuestra cultura es distinta, ¿no es cierto? Porque ahora los hijos de repente se van antes, pero depende de cómo se vayan, ¿no? Pues sí. Porque a veces deshonrosamente. A veces deshonrosamente, ¿no? Y bueno, asumirán las consecuencias de sus determinaciones, ¿no? Pero hoy día, por ejemplo, resulta que tienen una beca para irse a estudiar a otro país, ¿no? Pues ya se van. No están deshonrando, no están desobedeciendo, pero están en una circunstancia diferente, ¿no? Una circunstancia distinta. Y entonces, el principio fundamental es que mientras que los hijos estén en casa, deben obediencia irrestricta a los padres, tengan la edad que tengan.
Cuando se sale, por las circunstancias que sean, sea loable o no, ya es responsabilidad completamente de ellos lo que hagan con su vida. Se salen porque van a estudiar, se salen porque ya no quieren vivir en casa, quieren vivir una vida independiente, se salen porque se casaron, se salen por cualquier cosa, entonces la responsabilidad completa cae en ellos y ellos tendrán que dar cuentas al Señor de lo que hicieron. Pero mientras que sus pies estén debajo de sus mesas, tienen que seguir las instrucciones precisas, concretas de sus padres. Es una cosa muy difícil, ¿no? Pero a ver, ¿no? Es complejo, ¿no? Es complejo. Los hijos quieren seguir viviendo con papá y con mamá, pero hacer lo que se les da la gana, ¿no? En este lenguaje coloquial, ¿no? Pero me parece a mí, y es recomendable, ¿no?, que los hijos obedezcan, ¿no?, a los padres mientras estén en el nido, ¿no?, en el nicho familiar. Puede haber acuerdos, ¿no?, de libertades, ¿no? Alguna vez yo le dije a mi hijo, me dijo, a partir de ahora no me pidas permiso, pero avísame qué vas a hacer, a dónde vas a estar, ¿no? Manténme comunicado, porque también necesito que madures en tus determinaciones, qué sé yo, ¿no? Está bien, pero ya fue del papá hacia el hijo, ¿no? Ya fue como estos acuerdos, ¿no?, que tenemos, ¿no? Y también entra la cuestión económica que aporten. Sí, bueno, hay varias implicaciones ya cuando son adultos y ya pues, entran un poquito, ¿no?, a la casa. Sí. De acuerdo con los... Perdón, hermana. Cuando regresan también tienen que obedecer otra vez. Sí, si viven en casa hay que obedecer, aunque tengan 60 años. Es que mamá mandó a uno y le pusieron remitente y se lo regresaron. ¿Ah, sí? Pues hay que tener el remitente, hermano Rolando. De las tres razones por las cuales se está diciendo que la pedagógica muchas veces se las podemos enseñar en la casa, chiquitos, ¿no? Claro. La esperanzadora, pues decirles por qué lo deben de hacer, pero creo que una de las cosas más es la preventiva, que es la más importante. Sí, hombre. Marcarles, esto es lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer de acuerdo con los 10 mandamientos. Si tú te sales de aquí, vas a tener consecuencias muy fuertes. Y si se sale, entonces corregirlo. Y corregirlo para que... Dice que si lo castigas con vara, no morirá. Sí, no. Y además, los hijos desobedientes entran en el rubro de los que están señalados duramente por el apóstol Pablo. Por ejemplo, en 2 de Timoteo 3, dice, por ejemplo, el apóstol, ¿no? También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, y mire lo que dice, desobedientes a los padres. Está dentro del rubro, ¿no?, de los perversos, de los que van a venir después como peligrosos. Qué cosa, ¿no? O sea, no es cualquier cosa la desobediencia a los padres, ¿no? Y luego Romanos 1:3, creo que es 1:3, ¿no? Romanos 1:3. No es 1:3, entonces es... Y Romanos 13 también, ¿no? Sí, bueno, que a las autoridades resiste. Sí, a toda autoridad. No es el Romanos 1:3, luego les doy la cita. También habla de... lo perdí, de los desobedientes a los padres. Ahorita ustedes lo buscan y me ayudan a... Romanos 1:17, ¿no? No, 17, no, 1:17. 1:30, sí, correcto, ¿no? Está hablando el apóstol Pablo de esta condición terrible del hombre, ¿no? Donde está hablando de estos hombres que fueron entregados a toda clase de inmundicia, dice el apóstol, estando desde el 1:29, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, ¿no? Está en ese rubro de los malos, ¿no? De los que tienen la mente reprobada. De los que tienen la mente reprobada, ¿no? Por eso a mí me gusta pensar, seamos exigentes, ¿no? Seamos puntuales con nuestros hijos. Es un asunto de vida o muerte espiritual, es un asunto en donde de verdad daremos cuentas al Señor. Necesitamos enseñarles a nuestros hijos a obedecernos, entiendan o no, quieran o no, lo permitan o no, tienen que obedecernos. No permitamos que nuestros hijos, como vulgarmente diríamos, se nos suban a las barbas, ¿no? Y quieran ponerse al tú por tú con nosotros. No se puede, ¿no? A mí nunca me ha gustado el hecho de que los padres digan,
yo soy el mejor amigo de mi hijo. No, yo soy su papá, ¿no? No soy su mejor amigo, soy su papá, ¿no? Y en este nivel, porque a los mejores amigos sí se les desobedece, pero a los papás no, somos sus papás, no podemos permitir, yo no permitía, ¿no? O mi papá, para poner a mi papá, él no permitía que yo le levantara la voz a mi mamá, por ejemplo, ¿no? O sea, era terrible que yo le faltara respeto a mi mamá, ¿no? No lo debemos de permitir, ¿no? Pero dice el texto, ¿no? Que este es el primer mandamiento con promesa. Y la verdad es que no es el primer mandamiento con promesa, así como lo entendemos nosotros, porque incluso desde el primer mandamiento hay promesa, ¿no? Pero el apóstol dice que es el primer mandamiento con promesa. ¿A qué se referirá cuando dice que es el mandamiento primero con promesa? Ahora ahí tenemos que más específico, ¿no? Sí, tenemos que entrar en el detalle, ¿no? No está hablando de secuencia, sino de categoría. No es 1, 2, 3, el primero es este, el segundo no, sino de categoría, ¿no? Si yo digo, por ejemplo, es que Salvador es el primero de todos, no es el número 1, quizás lo que estoy diciendo es el más importante, ¿no? Es el más relevante. Pero ¿por qué el apóstol habla de que la obediencia a los padres es el primero? ¿Por qué lo pone en una categoría de primero? Porque ustedes saben que nosotros hemos estudiado el libro de Efesios y hay una apelación a la vida de santidad casi en cada capítulo, ¿no? Casi en cada capítulo. Hay una exigencia a la santidad casi en cada capítulo. De tal manera que para efectos de la santidad, para efectos de lo que él está buscando, que es que la gente tenga una vida de santidad, entonces pone este mandamiento como número 1, como primordial, porque es la primera mención que está en Levítico 19 respecto de la santidad. Miren, por ejemplo, vamos a Levítico 19.1. Levítico 19. Este pasaje de Levítico 19 justo habla, todo el capítulo termina con yo Jehová vuestro Dios. Y sed santos porque santo soy yo Jehová vuestro Dios, ¿no? Está apelando, todo este capítulo tiene que ver con la santidad, ¿no? Pero miren qué hermoso empieza diciendo el texto. Levítico 19.1. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo Jehová vuestro Dios. Y en la primera: cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis yo Jehová vuestro Dios. Tiene dos. Uno, la primerita es la obediencia a los padres. Ahora, para vivir una vida de santidad, ¿no? Según el mandato bíblico Levítico 19, que sigue siendo la ley, ¿no? Que sigue siendo parte de la ley de Dios, está justo este asunto. Qué importante. Y además, el concepto de para que te vaya bien, ¿no? Para que te vaya bien tiene que ver con este trabajo. En el Antiguo Testamento, cuando el pueblo caminaba por el desierto, era muy importante que las familias estuvieran unidas y que los hijos obedecieran a los padres para que en ese caminar en el desierto no tuvieran dificultades. No tiene que ver con prosperidad, Ese para que te vaya bien no tiene que ver con prosperidad, con que vas a tener dinero y un buen trabajo. No. Para que te vaya bien es que el Señor te librará de los peligros del mundo. Porque cuando el pueblo iba caminando en el desierto, iba con muchos peligros. Y cuando la familia estaba unida y atendían este asunto de santidad, entonces los hijos eran resguardados por los padres y no corrían peligro alguno. Para que te vaya bien entonces, no tiene que ver con un asunto de prosperidad, ¿no? Voy a obedecer a mi papá para que sea rico de grande. A lo mejor vas a ser tan pobre como ninguno, ¿no? Pero vas a estar resguardado por el Señor, ¿no? Para que te vaya bien, tiene que ver con esa seguridad que el Señor da, porque estamos procurando una vida de santidad, ¿no? Una vida de santidad, ¿no? Y dice el mandato esto, ¿no? Sí, mi hermana Marta. Que la bendición de Jehová es la que enriquece. Sí. Entonces realmente cuando honra uno a nuestros padres, sí, es tener la bendición, sí, del Señor. Sin duda. Y ahorita el punto que usted comentó hace rato, que no sé, a lo mejor decimos los hijos, pero también los que somos hijos, mientras vivan nuestros padres, hay que honrarlos. Hay que honrarlos. Eso es lo que yo decía hace rato, que a veces hay hijos ya grandes. Yo conozco historias, cuando llegué aquí a México otra vez, fuimos a visitar ancianos
que con mucho dolor en su corazón nos decían, pastor, mis hijos nunca me vienen a ver, jamás, solo cuando necesitan dinero, ¿no? Y qué terrible. Esto no es un asunto de obedecer, ¿no? Es un asunto de honra. Atender a los padres hasta que se mueran es una honra que les debemos a los papás. Y una honra, y además a veces hay que concederles sus caprichos de mandato porque quieren arraigarse todavía a esa paternidad, y a veces los papás ya ancianos quieren mandarnos, ¿no? Y hay que dejarles, ¿no? Mi mamá me habla y me dice, hijito, por favor, ya no quiero que comas mucho, que no sé cuántos. Ay, mamá, ya no estás como para ordenarme. No. Sí, mamá, claro, mira, pues, digo, sigo comiendo mucho, ¿verdad? Pero esta obediencia, ¿no? Esa atención hacia los padres es absolutamente necesaria. Es honra, como dice mi hermana Marta, ¿no? Es honra. Dios instituyó la familia como el núcleo principal de toda la sociedad. Sí. Entonces, cuando la familia tiene hijos, una manera de poder hacer que la familia permanezca y se mantenga la sociedad y se mantengan los grupos sociales, es que precisamente haya un principio entre los hijos y los padres. Sí, claro. ¿Sí? Y si este principio no se lleva a cabo, la familia se desintegraría. Sí. Y no hay iglesia. Mi hija está casada con un argentino. Sí. Y por ahí leí la historia de Argentina y vi que allá cuando llegó Mendoza a Argentina encontró a unos hombres, una tribu que se llamaba Mocovíes, y estos Mocovíes nunca atendían a sus hijos, los dejaban que hicieran lo que quisieran. Sí, los chamacos iban creciendo, no trabajaban, se hacían, pero cuando los chamacos tenían 18 años o 17 años, los padres tenían que tener miedo porque probablemente los hijos mataban a los padres. Sí. Entonces se acabó esa sociedad, ¿no? Sí. Yo creo que aquí Dios está con esto también haciendo un principio para mantener a la familia. Es el orden establecido por Dios, ¿no? Es el orden establecido por Dios, y además también tiene que ver con las ordenanzas de la creación. Esa sujeción de los hijos, esa obediencia es absolutamente necesaria. Y los padres no se libran de este asunto, porque los padres deben ejercer autoridad sobre sus hijos. No es alternativo, es una orden. Por eso les va a decir, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino amonestadlos, ¿no? Dice el texto, ¿no? Sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. O sea, no nos libramos, ¿no? de este asunto. Cualquier padre que diga, no, ya me agoté, ya no voy a pedirle nada a mis hijos, que hagan lo que se les dé la gana, se están venciendo muy rápido. Deben, por el amor del Señor, por acatar las disposiciones del Señor, deben de seguir dirigiendo a sus hijos en el temor de Dios. Hermano Carlos. Pondré esto, hermano, dice, la disciplina y la amonestación del Señor es necesaria para que el hijo en todo tiempo crezca sano en el pacto de gracia de nuestro Señor Jesucristo, para que participe de su santidad. Sí, hablamos de la santidad, eso es fundamental, ¿no? Eso es fundamental, ¿no? Para rematar, el apóstol Pablo en el pasaje paralelo de Colosenses 3:20 dice que tienen que obedecer en todo. Sí. En todo, ¿no? No hay manera que los hijos no obedezcan a los padres, ¿no? Creo que estamos en un buen tiempo para retomar, ¿no? la tarea que tenemos como papás y como hijos de obedecer. Y los que ya tenemos a nuestros papás ancianos, estamos en un muy buen tiempo de honrarles, ¿no? De honrarles, de atenderlos, de cuidarlos, de protegerlos, ¿no? Hasta que el Señor determine llevarles a su presencia, ¿no? Un padre abandonado habla de un hijo ingrato, desobediente a los padres, como dice un texto en Timoteo y en Romanos. Hace poquito vi un caso, cuando estaba en Houston, de un viejito cristiano creyente, vecino de mi hija, que iba a los estudios, ya muy viejito, debe haber tenido como unos 93 años, viudo por segunda vez, vivía en una casa muy bonita, manejaba y salía a traer su comida y regresaba y podaba el pasto. Tuvo 3 hijos y estaban en diferentes estados por Estados Unidos. Entonces el Señor le da un infarto y se muere solito. O sea, yo creo que le dio en la madrugada, no sé. Y mi hija me dijo, mira, el Señor estaba tirado con la boca llena de sangre. Dice, yo me metí a verlo, dice, porque pues ya estaba boca abajo.
y le hablaron, ella me dijo, mi hija, yo le hablé por teléfono a sus hijos para que vinieran. Llegaron los hijos, vieron la casa, acomodaron todo, le pusieron, se vende, sacaron todo, vendieron todo y se fueron cada quien a su casa. Y el viejito se murió solo. Yo no podía entender cómo un viejito podía estar ya tan grande y morir solo, aunque era creyente, pero de todas maneras es una parte de deshonra para él. Es una deshonra. Y hay muchos casos así. Y hoy en México ya estamos viviendo. Pero vamos a los asilos, hermanos. Sí, están sí. llenos Sí. Hay viejitos que viven en los asilos que no tienen familia. Y está lleno de... Sí. Sí, pero hay que honrar a los padres, hay que obedecer, mientras que debamos obedecer, obedecemos, y la honra es permanente, es por siempre, ¿no? Es un mandato del Señor, y enseñémosle los 10 mandamientos. Y si no se obedece, la familia tiende a desaparecer. Sí. Bueno, es una consecuencia, ¿verdad? Y lo vemos en algunos casos donde los hijos no honran a los padres, como este caso, y al rato entre los hijos ni se ven ni nada. Nunca hubo ese apego, nunca hubo ese apego. No hay justo, no se pierde la identidad de familia. Terrible, hermana Marta. Y por ejemplo, ahorita lo que decía, ¿no? Ya de hijos mayores que tengan 60, 70, pero que viven en casa y no quieren obedecer a los padres, están en la casa, pero tampoco se quieren ir. Hay que correrlos. Pero sí hay que sacarlos a la casa. es bíblico correrlos. Sí, claro, por No, supuesto. estás aquí, pero no quieres obedecer. Vete. Y aunque no quieras, a lo mejor es cosa de agarrar su maletita y sacarlo. es bíblico eso. Sí, hermana, yo creo que sí. Porque si antes los apedreaban, sí, imagínense. ahora Vete para afuera, y conozco padres cristianos que con mucho dolor de corazón han dicho a sus hijos, ¿sabes qué? Se acabó, por favor, ándate y ve por tu Tengo que rentar tu cuarto. Tengo que rentar tu cuarto. Y yo creo que sí, porque tampoco puede haber abuso, ¿no es cierto? Porque no hay ni honra ni obediencia. Ahora, si los hijos están honrando y obedeciendo, y ya son unos muchachotes de 40, 50 años, pero hasta la mamá y al papá les corre que te conviene tenerlos en casa, pero cuando no, vámonos. Sí. Es hasta para bien. Para bien de ellos, así es. Pero volvemos a lo mismo, pastor, la aportación económica. A lo mejor no lo necesitamos porque tenemos lo suficiente, pero el hijo también o la hija no se acostumbra a aportar, no sé, 100 pesos, yo no sé, pero que tenga la obligación de dar y no lo hacen muchos hijos. Sí. Viven todavía expensas como niños o niñas, con el que dé el papá y que ponga todo el papá y que la mamá haga, y el hijo o la hija no hacen nada en la casa. Sí, cuando hay acuerdos así, oye, papá y mamá, pues ayúdame 6 meses porque no tengo, bueno, si hay acuerdos así, está bien, pero esto de que el abuso, no, yo creo que hay que echar para la calle, ¿no? Pero ya cada uno sabe su propia dinámica. El mandato es obedecer, ¿no? Y honrar, ¿no? Entonces sí, hay que obedecer, ¿no? a los padres, ¿no? Es muy importante, y honrarlos hasta que se mueran, ¿no? Luego los vamos a extrañar. Vamos a orar para terminar. No todos son como la mente de mi papá, perdón. Sí. Mientras estés aquí, no necesito nada de ti. Tú estás bajo mi tutela. Y aquí todo lo pongo yo, que para eso soy el padre de familia. No nos dejaban, papá, toma esto. Cuando me haga falta te pido, mientras no. Eso es cierto. Vamos a hablar. También decías, no te estoy preguntando, Te estoy ordenando. Así es. Sí. Algunos así somos. Vamos a hablar. Señor, queremos darte muchas gracias por tu palabra y porque en ella encontramos lo que tú quieres de nosotros. Nos es difícil, Señor, y batallamos un poco con esto. Porque somos hijos rebeldes, no queremos obedecer a nuestros padres, porque no los queremos honrar. Pero te pedimos, Padre, que tú moldes nuestro corazón y lo cambies para que podamos nosotros, Señor, acatando tu voluntad, acatando tu mandato, someternos a esta obediencia, Señor, que debemos tener. Y también de esta honra a nuestros padres. No permitas, Señor, que nos olvidemos de nuestros padres, que los dejemos ahí como si no existieran, sino honrarlos constantemente. Padre, cuida de nosotros. Si están con nuestros hijos,
que tienen esta también difícil tarea de obedecernos y permite que nuestro mandato, nuestras órdenes sean centradas en tu voluntad. Cuida de nuestra iglesia, Señor, que estamos en este asunto. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.